para preservar los valores. ¡Mira, se está moviendo! ¡Ay, claro que sí! Ay, Angie, me da tanto gusto haber terminado pues ya con toda esta misión a la cual te encomendé pues desde ya hace algunos mesecitos atrás, que bueno, pues quisiera yo escribir esta pequeña cartita en la cual pues seguramente tú irás entendiendo poco a poco y comprendiendo el resumen de todo lo que fui encontrando en X6. Fíjate bien, Angie, me dio muchísimo gusto encontrar en X6 David, en este dispositivo de valores, pues tanta riqueza que fuimos grabando con cada uno de mis amigos. Quisiera acordarme primero que todo de Cucha. Ay, cuando ella nos dio ese tema bellísimo de la dignidad de la persona. Cucha nos habló acerca de lo que es la calidad de vida, acerca de lo que significa ser persona, las dimensiones de la persona, por ejemplo, que somos alma, cuerpo y espíritu. Y qué bellamente lo hizo a través de este recurso pedagógico de la naranja, ¿no? Si Cuchita es buenaza para eso. Cómo fue pelando la naranja y cómo nos fuimos aprendiendo poco a poco que estas eran las dimensiones de la persona. Otra de las cosas que recuerdo con mucho cariño fue cómo Cucha nos habló de que tenemos y estamos llamados a ser felices, una vocación que tienen las personas. Así es que debemos de luchar y debemos de crecer para alcanzar esa felicidad que como personas estamos llamados a tener. Fue impactante ver cómo hizo la analogía, pues con todo lo que fue el protocolo, la comida, la cocina y demás. Todo esto te lo he de agradecer muchísimo, Angie, porque pues fue de una manera fascinante como David X6 pudo grabar la importancia de lo que es la calidad de ser personas. También me voy a ir pues a mis vacaciones con el gratísimo recuerdo de otra amiga que invitamos pues a que le grabara a David pues todo acerca de la autoestima. Y me refiero a Verónica. Ay, esta amiguita que pues que le encanta la jardinería y que hizo cosas maravillosas a través de esto. ¿Cómo recordaré el momento en que Verónica comenzó a platicarnos acerca de este gran valor que significa el de amarnos, el de pues entendernos, el de reconocernos y conocer pues los dones, los talentos, así como también pues conocer los límites y todo aquello malo que pues tenemos. Eso es tener una buena autoestima, conocernos y amarnos como debe de ser. Nos habló de los talentos, pero sobre todo también, y bien impactante que lo hizo a través de la analogía de un árbol. Ay, cuando nos contó toda esa historia del árbol, de cómo se sentía, fue de verdad hermoso tenerlo de parte de Verónica. Me voy a quedar mucho con esos gratos recuerdos, Angie. Y sobre todo, pues, esa plantita que me llevaste, así como también me llevaste, pues, la ensalada con esta Cuchita que estaba deliciosísima, claro que sí. Pues también quedarme con esa plantita que me llevaste de parte de Verónica. También pues quisiera yo hacer remembranza y recordarme de otro personaje que tuvimos, que también fue una forma muy interesante de conocer a los chavos y su mundo. Y me refiero a Manuel. Cuando Manuel nos habló acerca de lo que son los jóvenes y cómo de verdad fue impactante saber que pues los jóvenes siempre han sido así. Pues con eso que nos contó de escrito en la vasija de arcilla 450 años antes de que existiera Jesucristo. Híjoles, pues ¿qué quiere decir? Que los muchachos toda la vida lo han hecho de esa manera. Ser rebeldes, ser inquietos, fugarse, escaparse, no querer muchos compromisos, pero eso no significa que no los podamos ayudar a que se mejoren. ¿Cómo? Pues escuchándolos. Recuerdo mucho cómo Manuel nos habló de escucharlos, de acercarnos, de tener empatía con ellos. Y me voy a llevar toda la vida el gran consejo en el que él decía que los jóvenes crecen con amor y con disciplina. Y claro que sí.